Bueno, les comento algo. En el pasado, en el año 2000, sufrí mucho una situación. En el año 98, conocí a una persona. Él se llama Zenit Segovia. Y tuvimos una relación de apenas 7 meses. Él es locutor, es cristiano, pero bueno, gracias a Dios no se dio. Al vivir la situación que viví con él, valga la redundancia, salieron de esa relación muchos poemas que están aquí en Surcos de Bendición, en este disco que se pudo realizar con el locutor Federico Quintana Guerrero. Me vi con varios especialistas cristianos, entre ellos el doctor Luis Manuel Belmonte Ordaz. Hice varios talleres antes de ese de 1999. Lo estuve haciendo en la iglesia de las Acacias porque yo me congregaba allí. De hecho, allí fue mi bautismo en aguas. Y bueno, creo que fue en el año 1992, creo. Tenía 21 años. Sin embargo, les comento que tuve muchas malas juntas del pasado. Personas que fueron a vivir a mi casa y bueno, la soledad es terrible. Y bueno, me enredé con muchas relaciones que no eran la voluntad de Dios hasta que conocí a Zenit Segovia. Y con Zenit Segovia tuvimos una relación de 7 meses donde antes de el hombre había pedido la mano mía. Porque decía él que se quería casar conmigo. Yo tenía apenas 28 años de edad. Yo me enamoré. Pero yo no sé si él se enamoró, pero yo sí. Ese hombre me enseñó muchas cosas valiosas. Y bueno, yo, aunque hayamos terminado, aunque haya hecho lo que hizo, yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo sé lo que viví con él. Ahora bien, de esa relación salieron casi todos los mensajes que tengo en este disco. Como enamorados, el pasado, 3 negaciones, 3 afirmaciones, situaciones que yo vivía. Que él me decía algo, yo enseguida agarraba el lápiz, el cuaderno. Porque venía la inspiración divina. Porque no hay nada tan terrible en esta vida que tengas una ilusión de que, oye, pidieron la mano. Y yo decía, bueno, ¿por qué la mano? También el pie, el brazo, todo el cuerpo. Y de esa relación, que yo me sentía tan muy bien con él, pero no se pudo dar. ¿Por qué? Bueno, porque él todavía no había terminado sus estudios. Él estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela, estudios internacionales, tenía en aquel tiempo 32 años. Ya yo me había graduado de modelo, de pasarela. Ya yo tenía mis estudios de diseñador industrial. Sin embargo, yo trabajaba con mi papá como modelo. O sea, él vendía la ropa. Y yo me había probado, tal y qué sé yo, y todo eso. Sin embargo, yo no estaba trabajando en sí en lo que yo quería, que era lo mío
la parte artesanal. Yo trabajaba a destajo las cosas, a destajo o por mi cuenta, la parte artesanal, porque eso es toda la vida lo que siempre me ha gustado. Entonces, Zenith Segovia trabajaba con sus padres en la empresa de la mamá y el papá, que era un autoescuela, y yo aprendí con él a manejar sincrónico, porque yo sabía era automático. Y bueno, eso era impresionante porque el carro de aquel tiempo era un Corolla y tenía doble pedal. ¡Y qué increíble! Cuando él frenaba, porque yo no podía frenar, y entonces esos enredos míos. Ay, pero no, nada como caminar. Eso es mejor que un carro. Entonces, esta Margarita sabe lo que es tener un noviazgo en Cristo. Hicimos un curso prematrimonial en la iglesia de las Acacias. Sin embargo, nuestra vida no era fácil. ¿Por qué? Bueno, ya les cuento. La niña consentida de la casa y el niño consentido de la casa. Los dos éramos los últimos, somos los últimos. Entonces la mamá muy sobreprotectora con Zenith Segovia y mamá muy sobreprotectora conmigo. Imagínense ustedes. Zenith me iba a buscar todos los domingos a las 10:30 de la mañana hasta la casa, porque vivía en Guarenas, en la urbanización Los Naranjos. Y cuando Zenith se tardaba, ya yo estaba con los nervios de punta. ¡Ay! ¿Por qué, Margarita? Bueno, porque cuando a mí me dicen una hora, yo estoy lista. Y me echaba el maratón con Zenith hasta la iglesia de las Acacias. A veces mamá se quedaba, yo me iba con Zenith. Eso era una bendición para los dos, estar allí en la iglesia de las Acacias, sentir la presencia de Dios. ¡Ay, qué rico! Eso era delicioso para nosotros. Compartir con los hermanos en Cristo, saber de la Biblia. Yo con Zenith aprendí mucho. Él ha estudiado en el Seminario Evangélico de Caracas, el SEC, de allá de... ¿cómo que se llama esto? Santa Mónica, creo que es. Él me enseñó muchas cosas del Espíritu Santo. Él era un hombre en aquel tiempo que, oye, mamá decía que era muy feo, porque ella toda la vida le ha buscado peros a todo el mundo, porque ella es una criticona de maníaca. Una criticona de destructiva. Pero es que si no le veía una cosa, le veía otro. O sea, ella estaba buscando como para ella, no para mí. Y bueno, la relación se tuvo que acabar. Porque era demasiada la presión que yo estaba viviendo con Zenith, con la familia, con las mentiras de cada quien. Y bueno, yo sé lo que viví. El problema de Zenith era que era malo. En todos los sentidos de la palabra. No, era un niño. Y yo otra niña. No les estoy diciendo que éramos los niños consentidos de papá y mamá. Tanto del lado de él como yo del lado mío. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel tiempo yo tenía una perrita, Nupi, que me la habían dejado embarazada. Y Nupi parió, y todos los perritos chirriquiticos recién nacidos, qué sé yo, de 2 semanas, un mes, el Zenith lo agarraba y le hacía maldades. Y los perritos chillaban. Eso no se hace.
¿Tú crees que yo me iba a casar con un hombre que le hacía maldades a un perro? Si es capaz de hacer eso a un perro, se lo puede hacer a un niño. Él era un niño de 32 años. ¿Qué otras cosas viste, Margarita? Que tenía la naturaleza adámica. ¿Cómo es eso, Margarita? Eso se va estudiando con el tiempo. ¿Cuál es la naturaleza de Adán? La mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. ¡Ay, Dios mío! O sea, que si yo le daba algo, el hombre decía, ella era culpable. Y situaciones por lo general. Pues gracias al Señor eso se acabó. Tengo fotos de él, de lejitos. Tengo cassette con la voz de él. Que de hecho estuvimos en la iglesia, teníamos el programa radial de un día sábado allá en la 1490, cuando hicimos el programa de Procela, de aquí del sector de Palo Verde, Guarenas, Guatire, Petare y todo ese sector. Él allí estaba declamando, o sea, en la parte de locución. Y estuve yo allí en ese programa. Eso no era fácil para mí. Y otro que mamá estuvo para el día de mi cumpleaños, que le hicieron la entrevista a la mamá de él y a la mamá, Marianitis Auditis. Y yo grabé eso, pero yo no fui porque yo quería grabarlo. De Ceni solamente recuerdo lo bueno. Fíjense que el apellido es Segovia con S. Teníamos los mismas, ¿cómo se llama la palabra? Las mismas iniciales de nuestros nombres, tanto Z de Surcania y Z de Ceni, y Segovia y yo Socas. Sin embargo, fueron 4 años. 4 años intentándolo. Desde el año 98 hasta el año 99. Luego nos dejamos de ver y él me volvió a buscar. Y fueron 4 años intentándolo. Hasta que dije, hasta aquí llegué. Yo no me voy a estar matando por este hombre. Porque un día decía una cosa, otro día decía otra. O sea, 4 meses estamos bien y de repente decía, no, esto no puede ser. Y me volví a salir con una patada de él. Una patada, quiero decir las palabras. Entonces eso es lo que se llama perder el tiempo. Y uno deja de hacer cosas importantes para Cristo por estar perdiendo tiempo con un hombre indeciso. Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el doble ánimo lo tienen muchos hombres. Es muy fácil decir, Señor, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Qué fácil echarle la culpa a doña Eva. Oye, está aprendiendo a vivir, ¿vale? Ay, ese Adán está todo perdido en el paraíso, pobrecito. Díganme ustedes, ¿qué hacía Adán solo y dejó a la Eva sola con la culebra? Estaba trabajando, enseñoreándose. ¿Y qué hacía la culebra hablando con Eva? Bueno, ¿cómo son las cosas? Entonces, es muy fácil echarle la culpa a la mujer por todo, porque ya lo he vivido. Y Zenith, bueno, gloria a Dios, salió por su camino. Años después,
Lo vi y yo dije, Dios mío, ¿qué le vi yo a este hombre? Yo me enamoré de él, sinceramente, de su voz. Y eso sí es difícil, enamorarse nada más de la voz. Una buena dicción. Pero la voz no es suficiente. El permanecer vale más. Y bueno, donde esté, que Dios lo bendiga. ¿Qué puedo hacer? Nada. Mi vida vale más que la de un hombre. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy una perla. Y las perlas como yo brillan, como este cabello. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bella! ¡Sí! Margarita, ¿y muchos novios tuviste? Bueno, hay un dicho que dice, tuve muchas conquistas, pero ningún esclavo. El mejor novio es Cristo. Cristo Rey. Cristo Jesús es el novio. El que yo amo con todo mi ser. Yo tengo un llamado. Déjenme decirle que cuando terminó Ceni conmigo en el año 99, yo lloré tanto que se me salió la bilis. Porque vomitaba todo lo que comía. Porque fue un rechazo muy fuerte para mí. Que me tuvieron que llevar a que me viera una doctora por todo lo que estaba viviendo. Yo llegué a pesar, yo pesaba que 43 kilos, yo llegué a pesar 39 kilos. Y flaca, porque todo lo vomitaba. Mi perrita Nupi, comió una comida envenenada y se murió, y eso también me afectó. Y para colmo de males, estaba yo muy mal. Yo veía la comida y me daba náuseas. Yo veía a las personas, me daban náuseas. Entonces estuvieron orando mucho mis tías, Carmen, Lucía, Flor, la Adolfina, en fin, muchas personas que Dios las puso en el momento oportuno. Y bueno, yo recuerdo que se le habían levantado un montón de gente diciendo que yo tenía un tumor hipoficiario. Y en medio de esa situación decían que unos médicos ahí, que no sé quiénes eran, que me iban a hacer una operación en el cerebro, en la hipófisis, porque ahí tenía un tumor. Yo, cónchale, con todas las cosas que estaba viviendo, yo no entendía nada. Y bueno, María que se cree todo. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué pasó? De allí salió el poema Brilla la vida. Y también tuve la profecía por medio del Espíritu Santo del ministerio Los Surcos de Bendiciones. Al tiempo me llevaron, estuve con el doctor Luis Manuel Belmont Ordaz, con las relajaciones allá en Mari Pérez, manejando un carro que era un Sierra que me prestaban, y llegaba a la casa y todo lo demás. Pero viendo las situaciones del lugar ese, que cada vez que me ponían los aparaticos aquí, ay, yo no soportaba ese lugar. ¿Por qué, Margarita? Bueno, porque yo soy asmática y ese olor era horrible. ¿Qué olor, Margarita?
¡Ay, qué horrible ese olor! Aquí, a paredes como. Y bueno, yo no me podía ni concentrar con la relajación. Porque era una cuestión que le ponían una cosa aquí rara, que el alfa, el beta, qué sé yo, y tenía que relajarme así en un asiento, así, chu, y ahí tenía que quedarme tranquilita. Pero ¿quién puede estar tranquilito con un mal olor? Yo no. Yo lo que quería era salir corriendo de allí. El doctor Belmonte habló conmigo en medio de esas situaciones, eso fue en el año 99, me mandó las relajaciones, me mandó unas goticas naturales y me mandó otra cosa muy importante, que es la, ¿cómo que se llama esto? Eso tiene otro nombre. Los talleres sobre los temperamentos. Ahí fue donde yo vi el significado de mi temperamento, pues. Melancólica, flemática. Margarita, ¿por eso qué te le pasa con cólicos? Sí, yo vivía con dolores de cólico cuando me venía la menstruación. Eso tiene que ver un poco con nuestro sistema del cuerpo y todo eso, según la teoría de Hipócrates. Les recomiendo por YouTube al doctor Luis Manuel Belmonte Ordaz. Yo estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas. Él antes tenía un programa radial en Dinámica 1490 y él hablaba todos los días por esa emisora y yo recuerdo haberlo llamado con esos rollos que yo tenía en casa, que todavía parece que están, y él me dijo: mi amorcito, si toda tu familia habla alemán y tú hablas español, por supuesto que no te van a entender. Y yo me quedé así. Quedé en la misma. Entonces, ¿qué les digo con esto? Al tiempo, en el año 2000, tuve que cambiarme de congregación debido a lo que estaba viviendo con Zenix Segovia, de que él asistía a las acacias, pero él iba a las 11 de la mañana y yo iba a las 7 de la mañana, pero viví otras situaciones en las acacias. En el 2000 estaba asistiendo a las acacias. Tuve el llamado de los surcos de misiones, pero en el año 2000 conocí a unas personas que me presentaron para escribir en el boletín de Procela, y ese boletín era para todo el este de Caracas. Y allí estuve durante año y medio. Luego me invitaron para ser parte del grupo de la palabra, un boletín que estaba saliendo ahí en la iglesia Las Acacias. Y pasé año y medio trabajando allí. Me hicieron el favor una persona y Dios abrió la puerta. Bueno, yo dije, está bien. Pero gracias a Dios se acabó eso, porque, bueno, Dios abre puertas, pero también yo le pido que las cierre por situaciones que viví en ese lugar. En vista de todo lo que estaba pasando, me habían comentado de un lugar que allá en el centro comercial Palo Verde que habían entrado nuevo, y bueno, empecé a congregarme allí para no estar gastando tanto en autobús y en metro. Y bueno, empecé a congregarme allí, pero iba cuando podía. Y bueno, desde el año 2001 en adelante. Pero allí yo estaba perdidísima en todos los sentidos.
porque ya yo venía de una buena consagración, es la palabra. Y como yo estaba aprendiendo, bueno, yo seguí trabajando con lo mío de las tarjetas hasta aquí, bueno. Ya tenemos 25 años, quiero decir, tenemos el Espíritu Santo y yo, el Padre Celestial y todo lo demás. Aprendí a manejar mis emociones. En el año 2000, estuve con la doctora Miriam Núñez y ella, psicóloga de la Iglesia de las Acacias, ella se congregaba en las Acacias como doctora clínica, psicóloga, y ella era ella estudiaba la Biblia y a la vez me hacía preguntas según lo que el Espíritu Santo le revelaba. De esas situaciones que yo viví con la doctora Miriam Núñez, Ángela Miriam Núñez, les voy a leer un mensaje que esto salió de esa consulta. Ella me enseñó mucho sobre psicoterapia. Y esa era la psicoterapia que yo desde años que la aprendí con ella y con otros psicoterapeutas, yo la sigo aplicando actualmente. Dice así: el pasado se quedó atrás. No podemos enmendar lo que estuvo mal. El pasado es parte de otro tiempo. Es algo que no se detiene. Pasa rápidamente, aunque lo tengamos presente en nuestras mentes. El pasado es oscuro cuando nos hace daño, aquel tema tan profundo que no aceptamos. El pasado es borroso cuando lo recordamos a medias. Es claro cuando divisamos la belleza. El pasado te confundía, pero ahora es la solución de un presente con imaginación. El pasado te enseña a vivir el presente, a corregir los errores que no tuviste a tiempo en tu mente. El pasado fue quizás un error. ¿Cuántos errores he cometido? Todos. Con mucho dolor, y miren cómo me duele la columna. Pero es el aprendizaje de un presente con el Señor. ¿Qué Señor, Margarita? ¿El Señor que vende los tomates? ¿El Señor que vende las lavadoras? No, Jesucristo. El pasado es un pensamiento constante que resulta de una felicidad vigilante con una inquietante sensación para seguir siempre adelante. Margarita, sí, así son las cosas. Entonces, cuando yo le leí ese poema, la doctora Miriam se quedó así y me dice: Surcania, Dios tiene tremendo proyecto contigo. Eso no solamente te sirve a ti, sino que le va a servir a muchas personas. Sigue adelante con eso, porque tú tienes un llamado en Cristo. Y yo también lo creí. Mira, qué buena es la palabra de Dios cuando estás frente a una persona que te entiende, y más si es mujer. Lástima que esa doctora Ángela Miriam Núñez, la llamaron de otra iglesia o congregación de España, Albacete. Y bueno, tuvo que cerrar su apartamento aquí mismo en Ávila Humboldt, de Lomas del Ávila, e irse para España. Tuve que abrazarla, esa mujer para mí fue una bendición muy grande. Y bueno,
ella me dejó la tarjeta y me dijo, no sé cuánto tiempo estaría allá, pero acuérdate de mí en tus oraciones. Fue un cambio muy fuerte para mí y también para ella. En el año 2002 la llamé desde Tenerife y hablé con ella. Y uno de los consejos que me dio fue: Surkania, disfruta, porque eso te lo mereces. Yo no sabía lo que era disfrutar la vida. No, que lo diga yo. No, yo sé lo que he vivido. Porque cada vez que estaba concentrada, oye, ay, eso fastidia. Entonces, yo disfruté, yo escuché el consejo. Y hablamos y no supe más nada de ella. Sí, disfruté. Que pasé mucho frío. Fueron 20 días, gracias a Dios. Ay, me vine a Venezuela, pero, ay, no. Yo no soy de frío. No me gustan los extremos. Ni mucho frío, ni mucho calor. Sin embargo, queda el recuerdo de las buenas intenciones de una doctora que dio todo por él. No, era el Espíritu de Dios en ella. El Espíritu Santo la capacitó para ayudar a mucha gente, porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida también. Y Dios lo hizo también conmigo. Yo recuerdo una vez, aquí en Palo Verde, cuando estaba vendiendo mis tarjeticas o mis carteles, que me acerqué a una señora que estaba obesa. Y, no sé, Dios me la puso en el camino. Me puse a hablar con ella mientras descansaba. Y ella empezó a desahogarse. Y bueno, yo me puse a hablar con ella. La señora pensaba que yo era psicóloga. Bueno, yo estudié psicología en 4º año de bachillerato. Y me gusta la psicología. Y a veces, cuando no me veía, le preguntaba a otros: mira, ¿no ha visto la psicóloga? Yo no le decía nada. Otro día estaba en un lugar cerca de unos equipos de sonido y me confundieron con una directora de orquesta. Bueno, Padre, toda la gloria es tuya. Otro día estaba en un lugar viendo una cosa y me confundieron con una del CENIA. Y por mi casa, viviendo en mi casa, me confundieron con una ecologista. ¿Cuántas profesiones tengo, Dios mío? Ay, Dios mío. Pero Dios sabe quién soy yo. Y toda la gloria es de Él. Y Él sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos diseñado, porque eso es lo que a mí, mi pasión es el diseño. Mi pasión es Cristo. Y cuando yo diseño, yo adoro a Cristo. Yo lo adoro por encima de todo. Y bueno, es muy importante saber quién eres en Cristo. Les voy a enseñar algo.
Fíjense bien. Ay, ya va. Aquí está. Aquí hay algo muy bello. ¡Jiji! El mensaje dice... ¡Yujuju! Está al revés, Margarita. Bueno, pero ahí dice... Espíritu San... No se ve la otra parte. ¿Oh? Guíame. ¿Y aquí qué dice? Dios me acepta. ¿Y qué más dice, Margarita? Aquí dice... ¡Ay, qué dice aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! ¡Ay, qué dice! Por tanto, recibíos, acepten los unos a los otros. ¡Ah! ¡Sí! Como también, ay, Margarita, Cristo nos recibió, aceptó. ¡Ay, qué bueno, Margarita! ¡Ay, sí! Para gloria de Dios, según Romanos 15:7. ¡Ay, qué Margarita tan hermosa! Sí, aquí está. Sí, aquí, chiquitita. Y aquí está la mejor parte. ¡Ay, qué bueno, Margarita! Los surcos de bendiciones. Ay, no se lee muy bien. Pero esto es lo que yo hago. Cuando se termina se aprovecha. Y se puede dar hasta un regalo a una persona, pero este es mío. Entonces, ¿qué diremos? Vivir con Cristo vale más. Y uno de los poemas que tenemos aquí en YouTube, cantado por Iñaki, es Una mirada. Ese yo se lo mandé por fax. Y el compositor le puso música y lo canta. Y está aquí en YouTube en una de las tantas presentaciones. Allí está donde yo salgo hablando por la radio. Esa es la voz de Iñaki, mi primo. En el año 2000 cantamos esa canción en la casa de un familiar. Él tocando con el teclado, creo que fue así, y yo cantándolo con él. Para ese tiempo yo tenía mis cabellos teñidos de negro. Bueno, así dice el mensaje. Una mirada nada más es la que puede derramar la fragancia más hermosa de la juventud, que es muy valiosa. Una mirada hacia atrás no impide volver hacia adelante, porque el camino es vigilante de la sorpresa que llegará. Una mirada es lo que falta para lograr la gran hazaña de ver lo que hace la palabra para descubrir el mañana. Una mirada solamente es una roca muy fuerte, es un faro encendido y latente, es un torbellino de amor existente. Una mirada que impulsa, que sale del abismo, ¡wow! Que no esconde la mentira, ¡ajá! Ni da paso a la ira. Y alguien airoso, era mi papá Benigno Luis, ¡ay! Y sus 3 hijos, Una mirada es un vuelo que da pasos en el cielo, escalando todos los sueños que se hicieron los que eran dueños. Una mirada hace más que
una mirada a lo profundo. En la noche más oscura, no vivas con la locura, insiste en la dulzura. ¡Y Margarita! ¿Una mirada más? No, Margarita, una mirada hace más que muchas palabras que escondidas llegan al alma de un ser que fue hecho de la nada. Una mirada da mi Jesús en la historia de tu vida, de mi vida, recorriendo los lugares y viendo que no estoy vencida o no estás vencida. Entonces, este poema, él lo canta y bueno, es una canción bellísima, le puso la música y todo. Y bueno, ese está dentro del disco Surcos de Bendiciones. Escúchenme bien, este disco me costó mucho hacerlo. Fueron 4 años viendo qué carrizo, qué música le poníamos, porque salía muy así costoso. Y yo no tenía el dinero. Y mi papá me dijo que no. Todo el mundo me decía que no. Que trabajara para eso. ¡Ay, qué vaina tan horrible! Después que le estaba cuidando su casa, que en aquel tiempo era la Felchamar. Bueno, yo no sentí nunca el apoyo de papá, ni de mamá, ni de hermanos, ni de sobrinos, de nadie. Mi único padre es Papá Dios, en cuanto a los surcos de bendiciones se refiere. Mi único apoyo siempre ha sido mi Padre Celestial. Porque no era mi papá realmente el que decía las palabras esas, sino el enemigo a través de su boca. ¿Por qué? Porque papá tenía otros negocios. Pero cuando él necesitaba de mí, cuando necesitaba, por ejemplo, que... ahí sí se acordaba que tenía hija, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando un papá no nos quiere? Cuando lo necesitamos. ¿Qué hacer? Buscar al mejor papá, Dios, porque ese sí sabe nuestras necesidades. Porque los gritos de ira de mi papá eran fuertes. A Dios gracias que se lo llevó papá Dios, aunque a veces me hace falta, les digo. Pero cuando me acuerdo que lo regañaba, me regañaba mucho. Ay, Señor, ya, gracias porque está bien donde está. Porque así me pasaba. En medio de mis confusiones. Porque toda niña, adolescente, bebé, lo que sea, tiene confusiones. Y se hace la pregunta, ¿será que mi papá me quiere? ¿Será que mi papá me ama? ¿Será que mi papá me acepta? Porque, cónchale, Margarita, no digas cónchale, buena, la concha de cada ser humano que tiene en la cabeza, pues, la concha del cambur, la concha de la papa. Papá era excelente cocinero pelando papa. Yo no, con un buen cuchillo. Yo tuve que comprar un aparatico para eso. No todos tenemos el mismo estilo. Entonces, nuestra mirada tiene que ser exclusivamente para nuestro Padre Celestial. Porque el día que Papá Dios se lo lleve, que nos lo va a avisar, que a mí me lo avisó. Me lo avisó como 5 años antes. Todo lo que mi papá tenía. Yo estuve 12 años sola con el Padre Celestial, que cada vez que yo quería a alguien, el Espíritu Santo me decía, no, te conviene. 12 años. Y eso es fuerte, ¿ok? Sola en la casa de mi padre, de mi madre y de lo que fue la casa de los hijos de la Marianitis y del Padritis. Sola para hacer muchas cosas.
sola para pensar mi vida, sola para hacer mis compras, sola para trabajar mis cosas. Y que de repente el Espíritu Santo utiliza a Miriam Tarazona y me dice, me tengo que ir, Zulcania. ¿Para dónde te vas? Porque yo me sentía muy bien con Miriam Tarazona. El Señor me dijo que tu papá y tu mamá van a volver. Ay, Dios mío, yo decía, ¿qué? Después que había aprendido tanto, tener que convivir con papá y mamá otra vez. ¡Ay, qué fastidio! Y eso fue horrible para mí, pero fue un mandato de mi Padre Celestial. ¿Para qué? Para que hubiese restauración entre él y yo. Y la restauración divina es difícil, ¿ok? ¿Por qué? Porque papá Dios ya me había dicho que se lo iba a llevar. Así que cuando papá regresó a su casa, porque la casa estaba a nombre de él, a nombre de Benigno Luis Soca Guzmán, y todo era a nombre de Benigno Luis Soca Guzmán, a quien se debía dar la honra, el respeto y todo lo demás, porque así dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Pero porque a mí me fue mal. ¡Ah! Los malos consejos. ¿De quiénes? De tantas malas amistades. Y de tanta gente. Porque uno se encuentra gente de todo tipo. Falsos profetas, brujos, astrólogos, santeros, de todo tipo. Y eso es lo que más abunda en el mundo. Yo les estoy hablando con mi verdad. Y la señora que vivía al frente era una de las tantas clientas mías, pero también era la que mi papá buscaba cuando necesitaba echarse unos palitos. ¿De cuáles, Margarita? Cerveza. Entonces, díganme ustedes, ¿en quién creen ustedes? Yo no sé en quién creen. Yo lo único que sé es que yo les estoy hablando según lo que yo he vivido. Porque en este mundo hay de todo. Y era difícil a veces cuando yo tocaba el timbre de la señora al frente buscando a la hija. Y la señora siempre me decía que su hija no estaba. O que se estaba bañando. Margarita, ¿y por qué tú buscabas a esa muchacha? Bueno, para que me ayudara a hacer muchas cosas de los Zucca Bendiciones. Y un día yendo para allá, la señora me salió con una patada. Una de sus palabrotas. ¡Qué horrible! ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¡Ay, Margarita, cuéntanos! ¿Qué? Imagínate tú, la casa era de mi papá. Y me lo está diciendo a mí, yo que tenía que ver con eso. Que mandara a cortar las chaguaramas. Y yo, ¿por qué? Zulcania, esa es tu casa. Manda a cortar las chaguaramas porque mis clientas les ha caído esas hojas encima de su carro. ¿Y yo qué tengo la culpa de eso? Yo me tragué mi cuestión. Y yo le digo eso a mi papá. Y mi papá me dice, pero esa mujer está loca. ¿Cómo voy a mandar a cortar las chaguaramas? Que no sé qué, que atienda a sus clientes del lado de ella, que no sé qué más. Esas eran las situaciones que yo vivía. Además, quien sembró las chaguaramas fue él, no fui yo. Y así muchas situaciones. Y otras. Y Dios sabe cuántas. Entonces, dígame usted, esa señora hablaba mucho de Jesús, pero por un lado tenía a Jesús y por el otro lado tenía un montón de obras de arte. Y tenía clientas de todo tipo.
pero esa era ella. Y hay gente que dice, ¡ay, al frente de mi casa! ¡Ay, ¿Y dónde estás tú viviendo? En mi hogar. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Ora? ¿Tú vas a creer que esos muñecos del carrizo te van a hacer algo? No. Eso no tiene poder, como me decía Miriam Núñez. Surcania, no le dejes el poder en tu mente. Eso no tiene poder. Porque si así esto se cae, así, no se va a quebrar porque es plástico. Esos muñecos no tienen poder porque son de yeso. Y así lo dice la Biblia. Y Miriam Núñez me lo decía así claramente. Miriam me aclaraba las cosas. Ángela Miriam Núñez. Y me las decía claras y rápido. El poder no se lo dejes en la mente. Porque el que está contigo vale más que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo, Margarita? Lean la Biblia, búsquenlo. Y aquí está la bella Margarita, o la Surcania Margarita, a los 40 años. Miren esta belleza. No se ve mucho, no se ve muy bien, pero ahí estoy. Ahí estoy todavía. Maquillada. Y haciendo lo que podía. Y Dios es el que manda en mi vida. No las mentiras de Satanás. Porque a Satanás, encima de que hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, también hay que echarlo fuera. ¡Fuera! En el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, cuando tú hablas y dices la sangre de Cristo tiene poder, los demonios huyen. Y también las personas. Porque aquel que no entienda la palabra de Dios, que siga su camino. Pero esta que está aquí, la Margarita de los surcos de bendiciones, les dice chao.